Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Parte del contenido fue grabado con anticipación. Aún así, creemos que siguen siendo relevantes y contingentes. Plataforma Podcast. Bienvenidas y bienvenidos al podcast para tiempos inciertos. Vivimos rodeados de cifras, de gráficos, de encuestas. Cada semana un nuevo número pretende decirnos quién gana, quién pierde y qué piensa la gente. Pero detrás de estos porcentajes hay algo mucho más complejo, una sociedad fragmentada, cambiante, que ya no responde a los viejos mapas. En estos tiempos inciertos, los datos parecen ofrecer certeza, pero a veces solo disfrazan nuestras dudas. En este episodio de Para Tiempos Inciertos, conversamos con Eugenio Tironi, sociólogo, académico y uno de los observadores más lúcidos de Chile contemporáneo. Desde la transición a la democracia hasta las transformaciones culturales de las últimas décadas, Tironi ha estado en el centro de la conversación pública, intentando entender cómo se construye y se erosiona la confianza social. Hablaremos sobre lo que las encuestas muestran y lo que, por supuesto, ocultan, sobre cómo se fabrica la opinión pública, cómo cambia la relación entre política, medios y ciudadanía y qué significa buscar un sentido a una sociedad cambiante e incrédula. Una conversación para leer entre líneas, mirar más allá de los números y entender qué dicen realmente estos tiempos inciertos sobre nosotros mismos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast para tiempos inciertos. Bienvenido a nuestro podcast para tiempos inciertos, Eugenio. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Bueno, como el nombre de este programa lo dice, estamos viviendo tiempos muy inciertos, muy convulsos, uno podría decir desde hace 30, 40 años. Y me interesaría saber si tú estás de acuerdo con esta premisa. Y si entiendes que esto es un fenómeno global, ¿desde qué punto de vista estás de acuerdo, no estás de acuerdo con esta premisa inicial de este programa? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estoy de acuerdo con la premisa, pero yo no diría que hace 30 o 40 años, creo que es menos, yo creo que llevamos más bien unos 15 años, esto parte, o incluso menos, digamos, el gran ciclo de prosperidad, de paz, de democracia que se inicia en el mundo con el fin de la Guerra Fría, se tiene un gran trastabillo en el 2008, luego el 2014, yo creo que de ahí que estamos viviendo esto. Quizá hubo una antesala que de pronto se nos olvida a nosotros en Chile, que fue el 2001, el 11 de septiembre, el ataque terrorista sobre las Torres Gemelas. Pero desde claramente 2014 es que vivimos este tiempo tan convulso, efectivamente, en que las viejas ideologías no operan, en que los grandes modelos como económicos parecen desbordados, donde la inmigración se desata, donde la amenaza del cambio climático ya no es amenaza, sino que es realidad para muchas zonas del planeta, donde emerge el uso de la fuerza, de la guerra como mecanismo no solamente de resolución de conflictos, sino que de unión de las sociedades, de crear una manera de crear y canalizar pasiones, de fundar la legitimidad de los liderazgos autoritarios, como por ejemplo el de Putin en Rusia, hoy día el de Trump en Estados Unidos. Entonces, yo creo que con una declinación del comercio mundial, con una suerte también de entrada de China al pelotón, o sea, China deja de crecer al 10%, a los 2 dígitos que fue para nosotros fundamental como país. O sea,
Yo creo que efectivamente vivimos tiempos muchísimo más difíciles, digamos, sobre todo para países como nosotros, que requeríamos de este viento a favor para salir adelante. Dispusimos de eso durante los famosos 30 años, pero ese viento dejó de soplar. Y hoy día, por mucho empeño que hagamos, no tenemos viento. Y es una cosa que explica mucho nuestros malestares, nuestros problemas de convivencia, nuestras frustraciones, un poco nuestra rabia, que nos han llevado a erupciones tan violentas como fue el estallido en 2019. Y en ese sentido, las ideologías en estos tiempos inciertos, parece que hay carencia de ideología. Ese podría ser un punto importante de inflexión que ha llevado, entre otros, porque es multicausal, por supuesto, este fenómeno de la incertidumbre global. Sí, pero hay que ver, cierto, no, porque digamos, la guerra entre ideologías, en cierto modo, se cancela, se agota con la caída del muro de Berlín, digamos, y con el colapso de la Unión Soviética, y por lo tanto con el fin del comunismo y del modelo comunista como una alternativa al capitalismo. Una alternativa que a veces se nos olvida que llegó a cubrir la mitad de los habitantes del planeta, cuando China estaba en ese batallón, y que significaba formas de vida, formas de construir la felicidad, formas de proyectarse, formas de hacer familia, muy diferentes a las que hoy día parecen como totalmente únicas y naturales y normales. Y respecto a los cuales, por lo demás, en los países que fueron socialistas, reina, sobre todo en la vieja generación, una cierta nostalgia, y también en las nuevas, que comienzan a mirar ese pasado con cierta melancolía. Pero bueno, eso se acaba en ese momento. Claro, se impone una sola gran ideología, que es la ideología de, digámoslo así, del capitalismo liberal, democrático, de la globalización, y parecía que esta es una ideología que había terminado por dominar el mundo en forma irreversible y en forma indefinida. Este era el fin de la historia, digamos, como lo bautizara Fukuyama, porque dejó de haber una dialéctica, no dejó de haber un conflicto. Ahora, esta ideología hoy día se ve muy fragmentada. Y porque primero porque hay distintas formas de capitalismo, es algo que sabemos en teoría de hace mucho tiempo. Sabemos, claro, que el europeo es distinto al anglosajón, sabíamos que el escandinavo es distinto al europeo y al anglosajón. Después nos sorprendió el tipo de capitalismo japonés, coreano o asiático. Ahora tenemos el chino, que ya es un tipo de capitalismo enteramente diferente. Entonces ya el capitalismo ya no es un refugio común, homogéneo, uniforme. La democracia dejó de ser también una forma única. Cada uno tiene su democracia particular, digamos. Pero además, entonces ha creado un cierto vacío que ha sido llenado por el nacionalismo. El nacionalismo hoy día es lo que se impone en Rusia, en China, en Turquía. Y eso es por un temor a un barco que va a la deriva y que en definitiva lo que se busca son ciertas certezas y por lo tanto la gente se arropa con lo que tiene más a mano y con lo que los vincula, que es lo nacional. Por supuesto, yo creo que sí, claro. En un momento en que hay... O sea, los humanos necesitamos de ciertas convicciones o ciertos relatos, como diría Harari, digamos, para mantenernos unidos, para cooperar, para crear confianza entre nosotros, una confianza automática, ciega. Y claro, y a la ausencia de otros mecanismos, el nacionalismo, o sea, el parentesco, el instinto tribal, la
historia común y una historia normalmente mitologizada. Es como el recurso más a la mano. Pero ahí hay una pugna con algo que se venía estableciendo como sacrosanto de alguna forma, que era la famosa globalización. Porque la antípoda de la globalización es este tema nacionalista, que significa cerrarse un poco como una ostra frente a los peligros reales y otros no tan reales o imaginarios que pueden provenir desde fuera. Entonces ahí hay una pugna que es bastante contradictoria desde el punto de vista de hacia dónde de alguna forma iba el mundo. Completamente, pues esto es un quiebre totalmente en la dirección en que iba el mundo. En un momento fue un quiebre como... Se creyó que este quiebre se podía detener o parchar por la vía del comercio. O sea, digamos que el comercio nos unirá por encima de las pulsiones nacionalistas. O sea, si Rusia le vende petróleo a Europa, Rusia no se va a volver a convertir en un oso feroz, que de las estepas puede atacarnos. Totalmente, no solamente se demostró que esto no era así, sino que pronto a Rusia no le importa que se corte la exportación de petróleo y Europa tiene que soportar vivir sin el gas ruso y hacer la pérdida simplemente. Pero esto ya hoy día se ha extendido, digamos, sobre todo a partir de la doctrina Trump, que ya en lugar de usar el comercio como una manera de crear puentes para romper, para, digamos, acabar con las barreras nacionalistas, usa más bien el comercio a través de las tarifas como un arma en la guerra nacionalista, un arma a favor de Estados Unidos. Y ahí desde ese punto de vista las democracias liberales, como las conocemos tradicionalmente en Occidente, ¿qué papel pueden jugar? Porque la verdad es que lo que hemos visto que se han ido debilitando a tal punto que en muchas encuestas, que más adelante es un punto que me interesa conversar contigo, se señala una gran desafectación, particularmente de los jóvenes y de los no tan jóvenes con la democracia en el mundo y en Chile. Tenemos encuestas que dicen eso, lo cual es bastante preocupante en ese sentido y por lo tanto las democracias liberales tal como las conocemos ¿podrán seguir funcionando tal cual o surgirá algo distinto o tendremos que cambiar ciertos valores o principios de esta democracia que nos había servido hasta hace poco, digamos, como la conocíamos? Bueno, yo creo que esta gran incógnita. Yo creo que hay tú tienes toda la razón, o sea, está dando en todo el mundo una gran crisis por una parte, una gran crisis de representación, o sea, la población no se siente parte de un grupo, de una clase, como fuera antaño, digamos, que puede ser representada a través de un instrumento político como un partido en instituciones como puede ser el Parlamento. La base de esta falta de representación está en que no se sienten parte de un grupo, sino que se sienten individuos atomizados, por lo cual o bien van eligiendo cada vez en función de variables mucho más líquidas, o simplemente les parece que sienten que no tienen cabida y se aíslan, se refugian en sí mismos. Y este es un problema, esto es lo que hace que los sistemas políticos se hayan vuelto tan inestables, en que los incumbentes prácticamente no tienen posibilidad alguna de reproducirse, ser reelectos. Hay permanentes cambios. Y que existe esta crisis política que no es, como tú dices muy bien, esto no es solamente en Chile, esto no es solamente porque se acabó el binominal y metimos proporcionales, es una visión hiperprovinciana, porque hay países que ya viven una crisis política y una estabilidad aguda como Francia, no le hemos dado una coma en la misma constitución que tenía hace 30 años cuando era un ejemplo de estabilidad. Entonces, no es un problema de cambiar comas, punto y coma, o
o párrafos de una constitución, una ley electoral. Esto tiene que ver con cuestiones más bien sociológicas, culturales. Ahora, ¿cuál es el sustituto que se está inventando? Ya está claro. El sustituto, el que se ha usado clásicamente en estos casos en la historia de la humanidad. El autoritarismo. El carisma. El liderazgo carismático, que puede devenir fácilmente autoritario, pero podría no ser necesariamente tan autoritario. Tú hoy día, en la realidad actual, ¿tú ves algún liderazgo carismático que pudiera de alguna manera encauzar el estado de situación en la cual estamos? Porque si uno revisa la historia, no hay que ir tan lejos. La Segunda Guerra Mundial, finalmente, el encauzar la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias, finalmente tiene que ver con los grandes líderes que existieron en ese momento, digamos, para bien y para mal. No sé si hoy día uno podría, o no sé si tú tienes algunos líderes que estén en tu radar respecto a los cuales tú podrías decir, mira, acá hay algo que está principiando o de manera embrionaria, la palabra es difícil, pero iniciando, que uno pudiera decir, mira, ahí tenemos que poner el foco. O sea, hay uno que está ahí, digamos, en el centro de la escena, que es Donald Trump, que ha tomado el control de la derecha americana, ha tomado el control del Estado americano, como no se había visto nunca. O bien, como no se había visto de Roosevelt, de FDR. Sí, claro. O sea, es como dice, un game changer, o sea, un tipo que a partir de su poder personal y de su pequeño grupo estaba resuelto a cambiar el juego. Putin ya lo hizo y lo sigue haciendo. Xi Jinping en China, no habíamos visto un régimen chino desde Mao con esas características. Con estas características que se prolongara por tanto tiempo, claro. Y ahora no sabemos cuál es su fin. No va a ser muy popular lo que voy a decir, y puede ser muy, muy discutido, pero la figura de Gabriel Boric en Chile, en el mundo como de la centro-izquierda, está muy marcada por su carisma personal. O sea, bueno. Un gobierno como este que ha vivido las turbulencias que ha vivido, los cambios que ha vivido, que tenga un 33% de aprobación o algo así, es totalmente milagroso. Y pareciera que responde a él más que a su grupo. Exactamente. Me refiero al Frente Amplio, más que a los socialistas. Exacto. O al PP. Sí, o al Frente Amplio. Es él, aparentemente. Porque el Frente Amplio se crea, se gesta, se une en torno a él. Claro. Y fruto de su empuje, de su empeño. Esta coalición en torno a Jara, detrás de esto está él. Él es el que la creó, la endosó. O sea, ahí yo creo, aquí hay una figura. Al final le prestaría atención, digamos. Tiene muchos años por delante, además, que claro, es muy joven. Tiene un cierto posicionamiento internacional, claro, que la ha venido forjando, que ha venido trabajando como sistemáticamente en él. O sea, ojo. Me gustaría entrar en Chile, pero antes de entrar en Chile y volver a Boric, pues me interesa que podamos ahondar en su eventual liderazgo a futuro y sus características. Y los medios de comunicación en general, que hoy día, la verdad, los medios tradicionales ya sabemos que hace mucho tiempo muchos de ellos han quebrado, los clásicos medios de comunicación, hoy día existen múltiples plataformas. Bueno, estamos en una plataforma que permite a cualquier ciudadano hacer una entrevista, generar un programa, generar diálogo, discusión. ¿Qué papel juegan hoy día los medios de comunicación, además con todo el tema de las fake news? Con en la campaña hemos visto todo esto de los famosos bots, que yo te pido que me pidas disculpas, que no, que sí, bueno, entre Matei y Kast. ¿Cómo ves tú el tema de los medios de comunicación hoy día en el mundo y en este mundo líquido, incierto? No, yo creo que hay un gran revoltijo. Que los medios de comunicación están viviendo el mismo fenómeno que viven los grupos dirigentes en general. O sea, viven el rechazo a la intermediación, el rechazo a que nadie haga la curatoría,
el rechazo a que nadie haga la interpretación por mí, que todo esto es una ilusión, todo esto es una fantasía, pero así es como pensamos, así como vemos las cosas. Entonces, los medios de comunicación, desde ese punto de vista, han perdido credibilidad y han reducido su audiencia, pero no significa que las personas estén más aisladas o se informen menos. Al revés, se informan por otras vías. Se informan mucho, pero se informan en general con el fin de confirmar aquello que piensan, aquello que creen, y buscan, ¿no es cierto?, en las redes sociales la evidencia, entre comillas, o la confirmación de eso que piensan. Entonces, para que un bot funcione y tenga eco, deben haber millones de creadores de bots circulando en cada segundo, ¿no es cierto? Los que pescan son aquellos que convergen con un deseo de creer. Si no existe el deseo de creer, lo que plantea un bot, ese bot lo que pasa rebota. Es que ahí hay un fenómeno que es preocupante, porque los algoritmos lo que hacen es que te amplifican las cosas que uno mismo busca. Entonces uno empieza a vivir en un mundo que gira alrededor de las cosas que a uno le importan. Todo el mundo piensa que... Exactamente. Entonces, para bien o para mal, lo que tú busques, el que busca, no sé, cualquier cosa, deporte o tendencias de una cosa, de otra cosa, gira en torno a ese mundo. Y la verdad es que, claro, cada uno empieza a vivir en su propio mundo creyendo de que todo gira en torno a ese mundo. Entonces es un efecto bien perverso, tiene una cosa perversa. Nosotros creíamos que con esto, pues la vida de las redes sociales se nos abría el mundo y parece que se nos achica el mundo. Se nos tribaliza. Claro, si uno no tiene esa conciencia, porque todos caemos en lo mismo finalmente, pero hay que tener esa conciencia de que este mundo, digamos, finalmente, este algoritmo que está manejado, porque finalmente hay alguien detrás de todos esos algoritmos que los crean, esto no se crea solo. Pero también eso pasaba con los medios de comunicación, o sea, yo como decía Hermógenes Pérez de Arce, mis feligreses, decía. Claro, me acuerdo, perfecto. Mis lectores del Mercurio ven el mundo a través del Mercurio, y lo que no aparece en el Mercurio no existe. Es cierto. O sea, la persona no está muerta hasta que no aparezca en la lista de obituarios del Mercurio. Es cierto. Y si leo El Siglo, lo mismo, si leía La Tercera, lo mismo. O sea, no es demasiado diferente. Lo que pasa es que hoy día esto se ha masificado. O sea, lo que pasa es que, bueno, que a nosotros las élites nos cuesta mucho digerir que rasgos que han sido siempre exclusivos nuestros hoy día se han masificado. Claro. Y en ese sentido, el mundo de las encuestas, que tiene que ver con los medios de comunicación también y que tiene que ver con los liderazgos, que hoy día muchas veces la generalidad está muy pendiente del Twitter, bueno, X, y los medios de comunicación, y los medios de Instagram, Facebook, etcétera, de lo que la gente opina o deja de opinar, y en atención a eso un poco es un termómetro que va llevando que se mueva la aguja para un lado y otro. Entonces no es fácil para un liderazgo hoy día mantener una posición, un ideario, porque va a depender un poco de cuál sea el trending topic del día. Entonces, y eso lo vinculo también con el tema de las encuestas, que abundan particularmente en tiempos de campaña, pero permanentemente están, y los políticos, los empresarios, el mundo académico, todo el mundo está también preocupado y se manda a pedir encuestas en ese sentido. Entonces, ¿qué opinión tú tienes hoy día de estas encuestas y de la cantidad de encuestas diversas que existen, de su metodología, de su seriedad frente a esto? Bueno, efectivamente esto es una gran industria. Segundo, efectivamente hay una gran variedad de metodología. Ahora, todas las metodologías en general chocan con lo mismo, o sea, que es muy escasa la gente que está dispuesta a responder o a someterse a la disciplina que exigen la encuesta.
O sea, lo que nosotros logramos medir a través de estos instrumentos es lo que piensa aquella gente que está disponible y por lo tanto tiene algún cierto interés en estas materias. Hay un sesgo. Absolutamente. No sé, es menos de un 10% de la gente. Si yo libremente saliera a la calle, menos del 10% me va a responder. Entonces queda un gran misterio qué pasa con ese 90%. Pero, aún así, por lo menos en el plano electoral, en los últimos eventos electorales, las encuestas han estado, primero que todas ellas con distintas metodologías, llegan a resultados bastante parecidos. Y esos resultados, salvo excepciones, están cerca de lo que sucede efectivamente en la Pero, y con la urna. variable, porque hay una variable que es distinta quizás a lo que había ocurrido con anterioridad, que tenemos hoy día un voto obligatorio, por lo tanto se nos meten varios millones de personas. Todo indica, pero eso se va a ver ahora, pero ya en la de gobernadores se habría dado. Sí. Es que es bien curioso porque parece ser, ya hay como mucha evidencia en el mundo, y es que las personas que no opinan o que se comportan al final bastante parecido a las que opinan. Y los que están siendo obligados a votar, en cierto modo porque no estaban inscritos en el pasado, se comportan en forma bastante parecida a cómo se comportan los que estaban inscritos. O sea, no hay grande diferencia. O sea, realmente nos movemos como una gran masa más homogénea de lo que nos gustaría. Y en ese sentido las encuestas, bueno, estamos cerca de que sea la primera vuelta electoral. ¿Cómo ves tú entrando ya a Chile? Dos cosas. Primero, digamos, ¿cómo ves a Chile en general, el momento actual de Chile, en este contexto de incertidumbre y entendiendo que Chile, evidentemente, lo que tú partiste diciendo de que si los vientos se frenaron, Chile no tiene que esperar de que vuelvan los vientos porque somos muy pequeños en el concierto internacional y a veces no tenemos mucho que opinar, sino que esperar un poco que las cosas vayan hacia algún lado. ¿Cómo ves a Chile en ese sentido? Yo en esto estoy con él y Matei. Lo veo bien. Yeah. Yo lo veo con ánimo, con esperanza. Ahora, nosotros que con una economía abierta, con un país muy abierto, hemos sufrido fuerte por el congelamiento un poco del comercio, de los precios de nuestros productos básicos, por los problemas que ha venido afectando la economía mundial. Esto produjo una disociación entre las expectativas de la población, tanto la mayor, con sus pensiones, como los jóvenes después de terminado sus estudios, con las posibilidades reales de cumplir con esa expectativa, que fue mayúscula, y eso nos produjo el malestar primero, el estallido después. Este estallido del 19 fue desgarrador. Pasamos del sueño de ser un país desarrollado, que íbamos a hacerlo el 2010, 2015, 2018, 2020, a esta pesadilla que nos devolvía, digamos, a lo peor de nuestra historia. Logramos sortear eso en forma democrática, en forma pacífica, lo que es un logro bastante extraordinario, que mostró bastante madurez del mundo político, de los dirigentes políticos, y mostró bastante resiliencia de las instituciones. Logramos salir a través de este proceso constitucional, que aunque haya sido frustrado desde el punto de vista de su objetivo, consiguió quizás lo más importante, que fue restablecer la paz, digamos, y volver a reinstitucionalizar la expectativa. Y a través de un gobierno de izquierda y de jóvenes y de millennials como el de Boric. Pero en ese sentido, perdón, ¿sí? Te quiero interrumpir en este punto. Tú
crees que esto es un aprendizaje permanente o es una pausa? ¿En qué sentido? De que evidentemente que aquellos que propiciaron de alguna forma, no es, yo sé que es multicausal, por supuesto, y no son los únicos actores, pero en parte importante propiciaron lo que pasó en el 19 de octubre, ¿verdad? El estallido social. Y los políticos nuevos, los millennials, que ya no son tan millennials a esta altura, No. aprendieron esa lección porque, de acuerdo a la encuesta, lo más probable es que vamos a tener un gobierno de derecha, ¿verdad? Pues Kast, probablemente, puede ser Evelyn Matei. ¿Tú crees que fue una pausa que va a volver esta efervescencia en las calles a partir de que haya un nuevo gobierno? ¿O esta es una lección aprendida y que las cosas se van a tratar y se van a manejar de una manera distinta en el futuro? No, mira, uno nunca aquí puede apostar, digamos. Es difícil saber si esto, digamos, si es una pausa o es algo permanente. Nada es permanente, Claro. digámoslo así. Pero lo concreto es que yo creo que lo que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años es un duro proceso de aterrizaje, que ha significado reimponer la disciplina fiscal, aun cuando muchos estiman que no es suficiente, pero ha sido impresionante que un gobierno de izquierdas como este haya contribuido con el Banco Central a bajar la inflación como la bajó, a bajar el gasto público como lo bajó, a frenar la tendencia de alza que traíamos, y esto es aplaudido por todos los clasificadores de riesgo que ven al país como un país mucho más estable de lo que fue en el pasado. Incluso la clasificación de Chile es superior a la que tenía antes del estallido, o sea, bajo Piñera, en los tiempos del oasis, digamos. Entonces, lo mismo, y hemos logrado resolver la cuestión constitucional por la vía de quedarnos con la que tenemos. Hemos incorporado al sistema político grupos que parecían más ajenos, como estos millennials del Frente Amplio. Tenemos al Partido Comunista jugando en la escena democrática al punto que tiene una candidata presidencial que va a pasar muy probablemente a la segunda vuelta. O sea, tenemos un escenario bastante promisorio. Que esto se pueda quebrar, sí se puede quebrar. Se puede quebrar. Eso depende, pero yo creo que eso no es una fatalidad. Y eso no depende tanto de algunos grupos que lo instiguen, porque siempre van a haber grupos que lo instiguen. Siempre van a haber grupos anarquistas, siempre van a haber grupos que quieren quemar el metro, siempre, los hay todos los días. Hoy día, en este segundo, los hay. Si el problema es si hay oxígeno, si hay respaldo para eso. Hoy día no lo hay. Tú no lo ves, no ves que eso ocurra. No lo veo. Pero esto depende mucho de la sabiduría, del arte, de la empatía de quienes nos gobiernan. Por eso, porque a mí me gustaría hacer un ejercicio ahí, porque hagamos un ejercicio hipotético. Hoy día las encuestas aparentemente, o sea, señalan todas, están más o menos contestes en que pareciera que Kast tiene la delantera y sería el próximo presidente. En ese contexto, frente a lo que estamos hablando. Pues después te voy a poner un segundo contexto que sería si fuera la Evelyn Matei, porque hay un matiz ahí, ¿verdad? En lo económico, en lo cultural, en cosas que la gente lo percibe de una manera distinta. Si tuviéramos a Kast como próximo presidente, tú ves, si tuviéramos que poner, yo sé que esto es una cosa hipotética, evidentemente es difícil de decir, más probabilidades, menos probabilidades de que pudiese ocurrir, no necesariamente lo mismo, pero un grado de efervescencia ciudadana frente a ese gobierno. Claro, hay personas que se escandalizan cuando alguien dice, oiga, si sale Kast hay más probabilidad de desorden social que si sale Jara. Obvio, como así mismo uno diría, si sale Kast hay más probabilidades que los inversionistas corran riesgos que si sale Jara, ¿no es cierto? Porque cada figura responde a grupos de interés distintos. Ahora, ¿por qué hay menos
hay menos desorden público, incluso no, digámoslo así, prácticamente No hemos tenido en estos 4 años. Como no, digamos, quizás estos han sido los años más pacíficos Correcto. desde Chile del año 90. Porque, por una parte, claro, había temas objetivos como un cansancio, un agotamiento, un rechazo a los excesos, digamos, del estallido y del post-estallido, pero también tiene que ver con la capacidad de gobernanza de las coaliciones políticas, o sea, sus redes, sus capacidades de penetración en el mundo social. Y la manera de ejercer el gobierno, la manera de ejercer el poder. Yo creo que de las cuestiones que gatilló el estallido fue como el cierto espíritu oligárquico que reinaba bajo Piñera II en particular. Hubo varios ministros que Claro. se despacharon algunos conceptos poco afortunados previo al estallido social. Por No supuesto. digo que eso haya sido el gatillante absoluto, no. pero le puso más benzina al fuego. Pero eso fue como la ilustración de un fenómeno más amplio. Es decir, ¿saben qué más? Yo, tengo dificultades, ahí venía el malestar, me cuesta llegar a fin de mes, mucho. Estoy muy angustiado por la cantidad de obligaciones y de contratos que tengo con Rarwin, que además ni siquiera entiendo, en telefonía, en pensiones, en educación, en salud. Y que además se vengan como a reír de mí y además que me traten como un niño, que además no respeten mi dignidad, además que vivan en este mundo como tan elevado, se mueven en helicóptero, van a ver los partidos de, no sé, de fútbol a Londres. O sea, esto no calza conmigo. Y además que la gente venía de Bachelet. Claro, un liderazgo muy distinto. distinto. ¿Sí? Y ahora la gente va a venir de Boric. Ahora, conocían a Piñera, ya lo Pero conocían es que- de Piñera 1, digamos, no era un aparecido que no sabíamos. No, de acuerdo, pero el Piñera 1 funcionó en un contexto de Chile distinto al que vivió en Piñera 2. Yo creo que, en ese sentido, si tú me dices, es inevitable que con un cast vuelva ese divorcio pueblo, Exacto. grupo dirigente, no. Va a depender mucho del estilo. No digo los contenidos, no digo del programa, no digo las medidas, del estilo de gobierno de un cast. ¿Y tú crees que José Antonio Kast tiene esa cintura, por ejemplificarlo de alguna manera, para poder tener ese liderazgo que permita que la gente lo tome de una forma, mira, es razonable esta persona, nos entiende, es empático en un mundo en que todos esos valores pareciera que son muy valorados, valga la redundancia, por la ciudadanía, incluso más que gestión muchas veces? Mira, digamos, el hecho que esté donde está en las encuestas es porque tiene esos atributos, tiene esas cualidades, o puede llegar a tenerlas. Claro, a uno le pueden parecer muy impostadas, hay mucho coaching, digamos, hay como que de pronto da susto de que se quiebre el maquillaje y aparezca otro personaje. Pero si mantiene el control sobre sí mismo que ha mostrado hasta ahora, yo creo que tendría la cintura, tendría la sensibilidad, tendría la capacidad de hacer esto. Eso va a depender mucho también del elenco que él seleccione para gobernar. ¿Se incorpora o no incorpora a la gente de la coalición Por de supuesto, Evelyn Matei, digamos, más supuesto. cercano a Evelyn Matei? Por supuesto. Y en ese sentido, tú, ¿cuáles son los nudos más complejos hoy día en la sociedad chilena que debiéramos abocarnos en los próximos años a tratar de desatarlos? Porque si no nos van a apretar y finalmente nos van a terminar ahogando o que explote por alguna parte la sociedad chilena. Si tú tuvieras que describir los más importantes desde tu punto de vista. No, que yo creo que está como claro. Hoy día, digamos, ¿no es cierto? Ya se ha hecho el ejercicio de meter, digamos, la inteligencia artificial en los programas y los discursos de los candidatos y si uno le pone a la inteligencia artificial el desafío de encuéntrame la diferencia, estalla, porque no encuentra diferencia.
son mínimas. La agenda es la misma para todos, ¿cierto? Es seguridad, inmigración, crecimiento, y ahora se agregó, éxito de Kast, el tema del tamaño del Estado. Y, digamos, el gasto del Estado, la eficiencia del Estado. Esos son los temas. Cada uno tiene receta levemente diferente, pero no demasiado diferente. Aquí lo importante es la agenda, más que la media. Y la agenda es la misma. Pero ahí va a tener el problema nadie que... está planteando el fin del neoliberalismo, Por supuesto, nadie está planteando no. el retorno del fin del divorcio, nadie está planteando nada. Son, en ese sentido, sí, efectivamente son matices los que uno logra determinar, más allá de las creencias personales que uno realmente crea que cada candidato piensa finalmente que eso es así o no, pero al final del día lo importante es lo que digan y los equipos con los cuales estén. Pero esos son los... Pero tenemos un problema en Chile que es nuestro sistema político, ¿verdad? Particularmente el Congreso, que está completamente fraccionado con este sistema proporcional que tenemos, en donde tenemos una multiplicidad de partidos políticos, se habla de la peruanización de la política chilena, en donde es muy difícil llegar a acuerdos porque se descuelgan tan los díscolos dentro de los propios partidos y dentro de los partidos pequeños. A veces alguien saca un porcentaje muy menor y sale y es el voto de la discordia. Entonces, ¿cómo se puede gobernar y se puede avanzar en un parlamento fraccionado que va a ser el próximo que vamos a tener? Aparentemente algunas encuestas dicen que la derecha tendría una mayoría importante, quizás, tal vez, no lo sabemos, vamos a tener que ver efectivamente, pero evidentemente va a tener que coexistir con muchos partidos pequeños que al final del día son los que te marcan un poco la aprobación o no de un proyecto de ley, por ejemplo. Yo creo que se ha exagerado la importancia de esta variable. Yo creo que después de estos libros de Asimov, Robinson y que los economistas como que abandonaron el valor del mercado y de las fuerzas productivas y cree que todo depende de las instituciones, se le ha dado una importancia totalmente desmedida. Yo veo mucho más importante la cultura, la capacidad de agencia de los actores políticos. Y si hay capacidad de agencia... para llegar a acuerdos, tú dices, para convencer. Ahora, pero ahí... Pero de hecho, si yo miro estos últimos 4 años, se han llegado a acuerdos sobre cuestiones sustanciales, a pesar de toda la fragmentación. Pensiones, leyes respecto a seguridad, royalty, entre otras. O sea, cuestiones sustanciales que cambian el carácter del Estado chileno y de la sociedad chilena, y se ha llegado a acuerdo a pesar de la fragmentación. Entonces, yo decir que creer que allí está, digamos, la bala de plata, yo sé que sería ideal hacer reforma, y me compro la reforma, pero no es la bala de plata. O sea, no obstante eso, ¿tú crees que podemos seguir avanzando y en la medida de que haya un relato que se convenza a la gente, digamos, a los políticos? Ahora, y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión de la calidad política de hoy día en ese sentido? Porque uno ve muchas veces mucha farandulización de la política, mucha superficialidad. Yo no digo todos, porque la verdad es que uno tiende a poner a todos en un saco y eso es injusto. Hay muchos que trabajan, que hacen su pega, no cabe ninguna duda. Pero también hay muchos otros que no lo hacen y que generan una sensación ciudadana muy negativa. Ahora, es difícil que la ciudadanía en términos generales tenga una visión muy positiva de los políticos. Nunca la ha tenido históricamente si uno lo ve, pero hay base de realidad en ese sentido, si es que uno ve la calidad. Pero lo mismo pasa respecto a los médicos, respecto a los abogados, respecto a los sociólogos, respecto a los psicólogos. No hay carrera respecto a los kinesiólogos, no hay campo en el cual no se diga, mira, que esta cuestión se masificó, entró cualquiera, bajaron el puntaje, la universidad es privada y hoy día esto es una chacra. Dígame, ¿dónde no es una chacra? La televisión, los animadores de televisión, en todas partes de la chacra. Y los políticos son parte de la chacra. Y efectivamente no son los señores y las señores, no digamos señoras, los señores aristócratas que venían del fondo, digamos, y que tomaban té o café entre sí y después iban a hacer unas discusiones muy,
muy elegante en el salón de Congreso. No, hoy día son más ordinarios, ¿ah? Pero porque en general todos los círculos de poder y los círculos de influencia en Chile son más ordinarios porque se han democratizado, ¿ah? Y eso per se no es malo. No, pues, no es malo. Y esto, si uno ve la foto de lo que era el Parlamento francés hace 20 años, la foto del Parlamento francés hoy día, o el español ayer y hoy, o el alemán ayer y hoy, y se encuentra con lo mismo. Es decir, mira, los pelafustanes que están hoy día y antes eran puros caballeros. ¿Ah? Claro. Y ni qué decir el americano. El americano siempre, nunca estaba compuesto de caballeros. Siempre son dirigentes bastante, con historias bastante tortuosas, sobre todo, bueno, en todas partes, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, yo no haría no pondría tanta énfasis en eso. Es cierto que hay que hacer reformas políticas, sería ideal que lo lográramos. No me parece que esté en la prioridad hoy día de nadie. No se ha discutido en la campaña, no ha sido un tema de campaña. No ha sido un tema de campaña, creo que es bien decidora. Y en el sentido de lo que tú... ¿Qué temas hoy día a ti te preocupan, te ocupan, que estás estudiando, que consideras que son relevantes? Pueden ser los que hemos conversado o otros temas que tú estés viendo hoy día en tu quehacer profesional, intelectual. A ver, cosas que me interesan mucho, de distintos órdenes, pero partiendo de cosas más políticas. Yo que está por... Si Trump no pierde estas midterm elections el próximo año, o sea, o mantiene la mayoría que tiene o la amplifica, estamos ante una revolución de proporciones en el mundo, que habría que ponerle revolución trumpista. O incluso más, si me atrevería a tomarme la libertad, Netanyahu-Trump, porque creo que son hermanos gemelos. O sea, lo que ha hecho Netanyahu en el Medio Oriente, y sabiendo que el Medio Oriente es el corazón del mundo occidental, y lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, lo que está haciendo en el resto del mundo, están cambiando el eje. Están cambiando el eje. A esa cuestión hay que prestarle atención, ¿no? Dejar de mirarlo como una anomalía, dejar de mirarlo como una cuestión que se va a extinguir rápidamente, sino que es como nos situamos todos dentro de esa nueva realidad, geopolítica. Esto es como equivalente a lo que fue el fin de la Guerra Fría. Correcto. Esa es una cuestión que yo le prestaría atención. Digamos, obviamente que también en términos globales, prestarle atención a lo que es la famosa inteligencia digital o artificial y lo que significa eso en el mundo del trabajo. Y sobre todo el del trabajo de las clases ilustradas, que van a ser las más afectadas por esto. Eso es un temazo. Yo creo que en Chile tenemos que prestarle atención, muchísima atención a la crisis demográfica y a los costos que esta trae consigo en materia de pensiones, de salud y de tamaño del Estado. Si el Estado crece no porque hayan unos obsesivos que quieren hacer lo que hacer, sino que porque las demandas hacia el Estado crecen y crecen y crecen con una población cada vez mayor. ¿Qué oportunidades se le da? ¿Se le abren a las personas mayores? ¿Cómo cambiamos nuestro tipo de relaciones sociales y laborales en función de ellas? Yo creo que ese es otro gran tema. Yo creo que hay que prestar atención también, hay que volver a prestar atención un poco a América Latina. Para nosotros no es trivial lo que pasa en Argentina. Si Argentina entrara a una crisis mayúscula a partir de 2 semanas más, claro, vamos a tener una inmigración gigantesca de argentinos que... Obviamente. No sé qué, y si por el contrario se enriela y si
y si se desarrolla el sur argentino, ¿qué va a pasar con el sur chileno? Lo mismo pasa con Bolivia, ¿qué va a pasar en ese polo, que siempre ha sido un polo multinacional? Bolivia, Perú, Chile, ¿qué ocurre allá? Como que nosotros tenemos que salir, creo, de la perspectiva. No todo el mundo está, el Pacífico y el China y Asia, como hemos venido mirando en los últimos 30 o 40 años, sino que también allá tenemos que pensar en América Latina, porque ese otro mundo ya no volverá a ser quizás lo que fue. Bueno, te agradezco la participación en este programa. Ha sido muy, muy agradable tenerte aquí, escucharte, para darnos algunas luces hacia dónde se va. Diría que de todos nuestros invitados hasta el momento, yo creo que eres el más optimista de todos, así que me alegro en ese sentido, porque es una luz de esperanza un poco en esta maraña de incertidumbre que muchas veces caemos todos y genera algún grado de angustia y de preocupación, por supuesto. Así que te agradezco mucho y los dejo invitados a todos que vean este episodio en nuestras distintas plataformas, nuestro canal de YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify y en nuestras redes sociales. Nos vemos en otro episodio.